nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl y Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estamos abriendo las verjas de mi jardín, escucho el sonido de los pájaros a esta hora de la tarde. Estoy transmitiendo directamente desde mi jardín. Nos pueden seguir también a través de pauta.cl. Saludo a todos los radiovidentes de Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y otros lugares, si es que nos siguen por pauta.cl. Hoy día es jueves 14 de enero del año 2021. Estamos en este extraño interregno, en esta especie de tierra baldía, sin futuro, en un verano, una suerte de tregua, pero de tregua amenazada por una pandemia que avanza de manera inclemente. Y nosotros, desde el jardín, tratamos de alentar la esperanza a través de la reflexión, las conversaciones con sentido, tan importante en estos tiempos. Hoy día vamos a conversar con un abogado y magíster constitucional de la Universidad Católica, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un instituto que ha aportado, diría yo, insumos de pensamiento, de reflexión tremendamente importante en estos tiempos, justamente que nos aprontamos para una gran conversación constituyente, que ojalá sea una conversación argumentativa, una conversación de fondo sobre aquello que se fue postergando, porque, como diría uno de los estudiosos, los miembros y participantes de este IES, Daniel Mansuy, nos fuimos quedando en silencio, pero pasamos intempestivamente del silencio al grito. Así dice Claudio Alvarado en una de sus columnas. Está Claudio Alvarado conmigo hoy en el jardín, conectado de jardín a jardín. Muy buenas tardes, Claudio, qué gusto de que visites este jardín. Muy buenas tardes, Cristian, y muchas gracias por tus palabras y por la invitación. Un agrado estar aquí, efectivamente, en tiempos en que quizás es más importante que nunca poder conversar. Desde luego, la conversación es clave. Lo primero que quiero que me cuentes, Claudio, se ha hablado mucho de esta playa, este grupo de jóvenes investigadores. Ahí está Pablo Ortúzar, está Josefina Arao, estás tú, bueno, y otros más. Una especie como de cantera de pensamiento que se ha ido consolidando y ha ido ganando un espacio importante en la discusión pública. ¿Cuál es la historia del IES? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el horizonte de este IES, Claudio? Perfecto. El IES es un centro de estudio, podríamos decir que atípico para lo que es el modo en que en Chile habitualmente se han entendido estas instituciones. Cuando uno en Chile habla de centros de estudio, de think tank, habitualmente se piensa en políticas públicas y asesoría legislativa. Y obviamente que eso está muy bien, es un trabajo muy necesario, es muy importante para quienes participan del debate político, pero nosotros buscamos contribuir con un trabajo que, por así decirlo, pone su énfasis en el escalón previo. ¿Cuáles son los fundamentos de justicia, de legitimidad, las ideas que sirven de sustento a esas políticas públicas que vamos a impulsar, a las leyes que se van a discutir en el Congreso? Y por eso es que nuestro énfasis, el énfasis del IES, está puesto en las humanidades y en las ciencias sociales. Nuestra convicción es que ahí hay una puerta de acceso privilegiada a la comprensión del mundo y que es muy relevante para la vida política, justamente porque la vida política, y vaya que lo hemos visto en Chile, cada cierto tiempo requiere repensar sus fundamentos, y cuando se cuestiona la legitimidad de las instituciones y de las prácticas del debate político, bueno, ahí es donde tenemos que volver la mirada, esa reflexión previa, y es ahí donde está el énfasis de
del IES, un centro de pensamiento que ya tiene 15 años, pero que yo me atrevería a decir que cobró un impulso más importante o más definitivo con el tipo de trabajo que venimos haciendo ahora, desde el año 2013, 2014, que fue cuando Daniel Manzú y otros llegaron al equipo y se sumaron al trabajo que ya estaban haciendo Pablo Ortúzar y Joaquín Castillo, que llevan mucho tiempo acá en el IES. Claudio, tú hablabas de ir hacia los fundamentos, ir hacia la reflexión. La sensación que tengo después de haber conversado, bueno, de estar conversando ahora contigo, haber conversado con Pablo Ortúzar, haber conversado con Hugo Herrera, de haber conversado no solamente con ellos, también con Carlos Peña, con intelectuales relevantes del debate público hoy día, es que, a ver, puedo que esté equivocado y puede ser un poco brutal lo que voy a decir, de que aquí en Chile se produjo una suerte de achanchamiento intelectual, una suerte de flojera intelectual o de desaparición de lo reflexivo, de lo reflexivo profundo en la izquierda y también en la derecha. Y que algo de eso estaría en la causa de el de estar desatento y no darse cuenta de lo que iba a estallar después en octubre. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre eso? O sea, ¿cuánto influye la carencia de pensamiento, de reflexión en las crisis políticas de los países, por decirlo de alguna manera, y en la política? Sí, es muy buena la pregunta. A mí me parece que lo que es muy claro, o sea, uno podría quizás discutir cuánto, comillas, achancamiento hubo, aunque yo también estaría de acuerdo con eso, pero lo que es muy claro, lo que me parece que ya es más difícil de debatir, y que es bien inequívoco que ocurrió, es que se produjo una desconexión muy grande entre el mundo político y las ideas, los fundamentos, la preocupación por el trasfondo de las cosas. Yo creo que esa desconexión fue clara y que influyó mucho en los problemas que hemos tenido en los últimos años. Hay que pensar lo siguiente, solo voy a poner un ejemplo. Tenemos un amplio elenco de pensadores, de intelectuales, de historiadores que desde distintas visiones políticas venían anticipando que en Chile se estaba fraguando una crisis de proporciones. Esto lo anticiparon con distintos énfasis y con distintos términos, pero lo anticiparon de modo muy claro Gonzalo Vial, Alfredo Jocelyn Hall, Tomás Muyán. O sea, teníamos para todos los gustos desde el punto de vista de las sensibilidades políticas, gente que estaba diciendo de manera fundada, mire, aquí hay problemas, esto no es todo tan optimista, no da para ser tan optimista ni tan entusiasta. Obviamente que en los 30 años de la concertación hubo cosas, por llamarlo de algún modo, hubo cosas muy buenas, muy positivas, pero también habían tareas pendientes. Se advirtieron esos problemas desde justamente la humanidad de las ciencias sociales. El sistema político no lo procesó, no lo escuchó a tiempo. Entonces, esa desconexión yo creo que pasa mucho la cuenta. En suma, diría que hubo un ensimismamiento del sistema político que a la hora de enfrentarse con los cambios que iban ocurriendo en Chile, le jugó una muy mala pasada. Claudio, tú citaste entre ese grupo de personas que desde las ciencias sociales y las humanidades de alguna manera dieron ya las señales de alarma. Nombraste a Gonzalo Vial, se ha citado varias veces a Gonzalo Vial como alguien que tuvo la lucidez, la anticipación, pero mucho antes de que ni siquiera se vislumbrara en el horizonte lo que iba a venir, que este estallido iba a ocurrir en alguna parte, digamos, no con el nombre de estallido, obviamente. Me gustaría relevar un poco la figura de Gonzalo Vial, Claudio. Sí, perfecto. Efectivamente lo de Gonzalo Vial es muy interesante por varios motivos. Primero, porque estamos hablando de alguien que, a diferencia de los otros autores que señalábamos, él siempre se ubicó inequívocamente en la derecha. Él reconocía ser una persona que su afinidad política estaba en la derecha, pero al mismo tiempo eso nunca le impidió tener honestidad intelectual, digamos, distancia con los fenómenos que estaba viviendo el país. Y él, Daniel Manzú lo ha llamado un historiador del presente, porque en sus columnas iba semana a semana escudriñando los problemas que iba sufriendo Chile, digamos, que afectaban al país, y habló muy tempranamente de una fractura social. Hay frases de él que son realmente lapidarias, o sea, uno diría sin mucho temor que son casi proféticas. O sea, si no nos hacemos cargo de la fractura social, aquí va a explotar una crisis de proporciones. Decía esto 10, 12 años antes del 18 de octubre de 2019. Y es muy interesante su figura, uno por lo que decía, pero además porque me parece que confirma que este problema del cual hablábamos antes, de un ensimismamiento, de cerrarse otras categorías, le afectó especialmente a la derecha política.
O sea, la derecha tenía un historiador que escribía columnas en el diario semana a semana y que le fue advirtiendo sistemáticamente, hay que hacerse cargo de esto, hay puntos ciegos, no nos bastan los índices económicos para pensar que el país está bien, y no fue escuchado. Entonces a mí me parece que, más allá de algún desacuerdo puntual que uno podrá tener por aquí y por allá en su planteamiento, es una figura que hoy día vale la pena destacar. Hace poco se reeditó un libro de Gonzalo Vial con una selección de sus principales columnas en los años 90 y 2000, y la verdad es que es muy, muy interesante leerlo hoy día porque yo creo que todavía hay mucho que aprender. Y este libro, Gonzalo Vial, Crisis Social y Política, que editó Idea País, me parece que es una muy buena puerta de entrada a sus planteamientos. Claudio, me gustaría que habláramos un poco de la relación con la derecha y con el mundo intelectual, con el mundo de la reflexión, el mundo del pensamiento. Siempre se ha tendido a pensar o se tiende a instalar la idea de que el mundo reflexivo está en la izquierda, que la mayoría del mundo de la humanidad. Sin embargo, si uno empieza a indagar un poco más, se da cuenta que aquí ha habido intelectuales de derecha de gran tonelaje. Solo pensar en un Mario Góngora, por ejemplo, y otros más. ¿Cuál ha sido la relación entre la derecha política, y el mundo intelectual de la misma derecha? Da la impresión de que ha habido, no sé si un ninguneo, sí, un desprecio o una desatención a sus propios pensadores, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, es muy interesante ese punto. Joaquín Fermandúa sostiene que la derecha tiene una dificultad endémica para relacionarse con el plano del pensamiento, con el plano de la idea, producto de que la derecha, en términos más generales, si miramos no solo el caso chileno, surgiría en la política moderna y contemporánea como una reacción a un planteamiento de izquierda, y por algo un planteamiento que siempre es más concreto y que surge como respuesta, y probablemente algo de eso incide en lo que ocurre en Chile. Pero en el caso particular de nuestro país, yo agregaría que ese ninguneo del que tú hablas también ha tenido que ver con que los intelectuales de derecha de las últimas décadas han sido críticos, más o menos críticos, pero han puesto el acento en las tareas pendientes de la misma modernización que la derecha durante mucho tiempo miró con ojos exclusivamente complacientes, digamos. O sea, no sé, el caso de Mario Góngora es muy interesante. Uno lee las páginas finales del ensayo de Mario Góngora y hay advertencias respecto a problemas que iban a estallar después que también parecen muy anticipatorias, incluso proféticas. Pero claro, Mario Góngora fue un crítico, digamos. Con Gonzalo Vial pasaba algo parecido. Y mi impresión es que una posible explicación que ayuda a entender por qué ocurrió esto, además de esas críticas, es que durante mucho tiempo en el mundo de derecha se instaló la idea de que las categorías económicas bastaban para entender el mundo. Esto fue un error, yo creo que tuvo muy, muy graves consecuencias. Obviamente los instrumentos económicos, tecnocráticos, son pertinentes en su ámbito, pero cuando se piensa que bastan, que son suficientes para leer la realidad, hay un problema. Y yo creo que ese factor, sumado a los anteriores, termina por explicar por qué la derecha ha tenido mucho recelo con estos intelectuales que, si se hubieran tomado en serio, probablemente habrían ayudado a enfrentar mejor el panorama político y social del país. Claudio, tal vez el momento crucial donde de alguna manera se produce casi el submarineo, o se invisibiliza esta otra corriente de la derecha que uno podría llamar, no sé, de una sensibilidad más comunitarista, más social cristiana, etcétera. La figura de Góngora mismo incluso tiene una reflexión muy crítica de los Chicago Boys, Exactamente. Del bueno, pero ahí se produce una fractura y la figura de Jaime Guzmán es muy importante. Ahí hay ahí triunfa ideológicamente, un ala de la derecha o una sensibilidad de la derecha, y termina desapareciendo la otra. No sé si estás de acuerdo con eso, que ahí se juega algo tremendamente importante para los años, las décadas que iban a venir después, digamos, que ha sido muy difícil para gran parte de la derecha pensar que pudiera haber otra fuente de pensamiento. Claro, y eso efectivamente es así, digamos. La figura de Jaime Guzmán fue clave porque su articulación política, digamos, el modo en que propuso una síntesis entre lo que era la raigambre más conservadora de la derecha y el liberalismo económico que se abrazó, fue muy contundente, digamos. Fue tomada durante los años siguientes a esa síntesis como la alternativa, como el modo de ser de derecha.
Y ahí también probablemente jugó un papel no menor el asesinato de Jaime Guzmán, porque Jaime Guzmán fue más que un pensador, fue un político muy pragmático. Él fue cambiando de posición a lo largo de su vida muchas veces, pero quedó como si fuera, en el mundo de derecha que lo seguía, quedó como si fuera la visión definitiva, la última de las posiciones que él tuvo, que fue esta articulación, digámoslo así, del conservadurismo subsumido al liberalismo económico, quedó como si fuera la respuesta definitiva, la única alternativa posible. Y después yo creo que ahí el gran error lo cometieron sus continuadores, que lo tomaron como si fuera una receta y no como lo que era un planteamiento político concreto adecuado a las circunstancias. Entonces, claramente que tanto la síntesis de Guzmán de ese periodo, como el hecho que quedara zanjada como la lectura definitiva, jugó un papel muy clave en este panorama que estamos conversando y que yo creo que ha tenido muchas dificultades. O sea, es recién en los últimos años que se ha instalado la alternativa de, mire, usted puede estar en este sector político con otros énfasis. Hay otra manera de entender las cosas. Claudio, tú dijiste ahí un conservadurismo que se subsume en un liberalismo. Interesante lo que ocurre ahí, es decir, porque siempre había un debate liberal-conservador, son dos mundos distintos, son dos sensibilidades distintas, evidentemente que tienen elementos en común, ¿no? El partido es liberal-conservador, pero el liberalismo tiene una reflexión sobre la sociedad, una mirada a la sociedad que no es exactamente la del conservadurismo, y ese conservadurismo de alguna manera bajó sus banderas, o sea, estoy hablando de un conservadurismo con una visión social, una visión de la importancia de la comunidad, de la sociedad civil, de los valores, del sentido. Estoy hablando de ese conservadurismo, no un conservadurismo solamente moralista. Claro. ¿Qué pasa ahí? Hay como una derrota de esa línea de pensamiento frente a un liberalismo campante que finalmente triunfa no solamente en la derecha, también en la izquierda, porque la izquierda también está infestada de este liberalismo que privatiza de alguna manera ciertas causas que antes eran sociales, etcétera. No sé, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, exactamente. O sea, tenemos en Chile, y no solo en Chile, este panorama en virtud del cual ese liberalismo de índole más progresista o individualista se toma a ambos lados del espectro. En el caso de la derecha, no tenía por qué ser así, pero políticamente es muy claro que esas fueron las categorías que se instalaron. O sea, habían planteamientos que uno podría denominar conservadores en algunos temas morales específicos, pero la visión de mundo que fue predominando, las categorías a partir de las cuales se leía la sociedad, la narrativa predominante, fue una categoría fundamentalmente liberal, en la cual la comunidad pasó a segundo plano, en la cual los límites al mercado también se olvidaron, y por eso a mí también me parece que una vez que han explotado todos estos problemas, han vuelto a estar en boga los pensamientos premonitorios de Gonzalo Vial o este nuevo trabajo de algunos grupos más jóvenes que venimos realizando, porque justamente se intenta mostrar de que hay otra manera de entender las cosas y de que esa, comillas, derrota o ensimismamiento del mundo político de olvidarse de esta sensibilidad también le podía pasar la cuenta. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando me toca conversar sobre estas cosas, que si la derecha hubiera estado, por ejemplo, un poco más atenta a las percepciones ciudadanas, un poco más atenta a otras maneras de ver el mundo, quizá habría tenido más herramientas para enfrentar las dificultades que le ha tocado cuando ha estado en el poder. Y yo creo que entonces hay consecuencias también políticas de tomarse en serio estos otros planteamientos que son importantes. Digámoslo así, lo que quiero decir es que el sector político de la derecha también tiene como motivos pragmáticos para incorporar nuevas herramientas y nuevos lentes para leer el mundo, porque cuando se encierra y se queda solo con el índice económico, que es importante, pero en una dimensión acotada, no lo es todo, y cuando se queda solo con eso, la verdad es que deja de ver cosas que están pasando en la realidad. Es como el triunfo del Excel sobre el Word, o sea, mucho Excel y poco Word hay en ese tipo de derecha. Ahora, hay un autor francés que seguramente tú conoces, Jean-Claude Michéa, que lo cita, también Joaquín García Huidobro, una conversación que tuve, después me lo puse a leer, él me lo recomendó y me lo encargué en francés, me lo estoy leyendo, muy interesante el planteamiento que tiene Michéa en el libro El Imperio del Mal Menor, donde plantea de alguna manera que hay dos liberalismos, pero que al final se topan y se encuentran mucho más, el liberalismo progresista de la izquierda, con las causas, no sé, el feminismo, las causas de las minorías, etcétera, y el liberalismo económico, y cómo tienen muchos elementos en común, digamos, y tal vez el elemento en común, tú me podrás corregir aquí, es justamente definir el liberalismo de una manera negativa, es decir,
un liberalismo que no tiene una propuesta de contenido, una antropología de fondo, sino que es la existencia del mal menor, y eso paga, digamos, la sociedad termina pagando la cuenta, y la modernidad liberal hoy día está pagando la cuenta por eso. Sí, los planteamientos de Nicea son muy interesantes. De hecho, nosotros en el IES también tradujimos hace poco El Imperio del Mal Menor al español, porque nos parece que ahí hay un planteamiento que ayuda a renovar este mismo tipo de reflexiones que estamos aquí conversando y que tanto la izquierda como la derecha harían bien en incorporar esa crítica. Si uno lee Nicea, uno concluye, quizás tú también estás de acuerdo con esto, Cristian, si lo has leído, que en el fondo este tipo de liberalismo progresista, que no es el único disponible, o sea, hay otras maneras de entender las libertades personales, hay otras maneras de fundar el mercado, pero si uno toma ese liberalismo progresista como si fuera la Biblia, lo que ocurre es que tanto izquierda como derecha pierden su identidad característica. Claro. O sea, se produce como una primacía del individuo soberano, olvidándose de las comunidades que están entre la persona y la familia y el Estado, olvidándose de las prioridades de los más débiles, olvidándose de esa decencia común que habla Nietzsche inspirado en Orwell. Y bueno, la izquierda se supone que no es eso. La izquierda se supone que está preocupada de los más débiles. Y la derecha tampoco debiera hacer eso según sus propios planteamientos más característicos y sus prioridades. Entonces hay como que se diluyen en este progresismo. Y por eso es que los planteamientos de Nietzsche también son una muy buena contribución, creo yo, para repensar estos temas y que tanto derecha como izquierda se cuestionen qué es lo que están haciendo. Estaba pensando, por ejemplo, que la crisis política y social de Estados Unidos tiene algo que ver con eso. A ver, voy a simplificar, un partido demócrata tomado tal vez por un sector liberal que coloca en primera línea en su agenda, ¿no es cierto?, las causas del progresismo, de las minorías, etcétera, pero un país entero en el Estados Unidos profundo que se siente abandonado por el Estado, abandonado por la política, y que termina adhiriendo a la candidatura de alguien que cataliza eso, que una élite más liberal no supo ver. Una élite culta, más refinada de las costas, pero que no vio del otro Estados Unidos profundo. O sea, es bastante parecido a lo que estamos viviendo acá, ¿no? Exactamente. Esto ya lo han dicho algunos intelectuales que vienen del mundo más de izquierda, más demócrata, como Mark Lilla. El mundo demócrata del Partido Demócrata, digamos, tuvo un problema cuando se olvidó de lo que podríamos llamar el Estados Unidos profundo, digamos. Estas causas de minorías pueden ser más o menos legítimas, más o menos plausibles según el caso, pero se le empieza a hablar a nichos que no son el gran país, que no son la gran sociedad. Y entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se deja a ese país votado, aparece un liderazgo muy nocivo como el de Donald Trump, pero que parecía tener un mensaje para esos desencantados. Y yo creo que todo esto es muy relevante porque los que somos críticos de Donald Trump, yo sé que tú también lo eres, y con muy buenas razones, digamos, los que miramos con recelo ese tipo de liderazgo, creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos, antes de simplemente ningunearlos, como se dice coloquialmente, es ¿por qué la ciudadanía lo votó? Pese a ser como es. Y ahí el Partido Demócrata y las élites más liberales en general se demoraron en hacer ese análisis. De hecho, en algún momento de su campaña presidencial, Hillary Clinton habló de los despreciables votantes de Donald Trump. Y bueno, eso es solo hacerle el juego a los liderazgos tipo Donald Trump. Si uno quiere que nos surjan esos liderazgos, hay que preguntarse por qué la ciudadanía lo está mirando con entusiasmo y, por tanto, ofrecer una propuesta alternativa coherente y que no los mire en menos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile también, cuando uno piensa en el auge de ciertos liderazgos también que yo considero nocivos, como el de Pamela Giles. Bueno, hay que hacerse la misma pregunta, hay que criticar ese liderazgo, pero también preguntarse qué es lo que la ciudadanía está buscando, porque si no hacemos ese ejercicio nos vamos a llenar más de ese tipo de políticos que tampoco ayudan a resolver nuestros problemas. Estoy conversando con Claudio Alvarado, director del IES, abogado, magíster constitucional, columnista de La Segunda, de Radio Cooperativa, Radio Pauta, profesor de Derecho Público de la Universidad Católica y los Andes. En el año 2012 fue elegido entre los 100 líderes por la revista El Sábado del Mercurio. Ha escrito varios libros: La ilusión constitucional, Imaginar la República, Primera persona singular, reflexiones sobre el individualismo. Me quiero después detener en el segundo bloque en la idea o las ideas que están dando vuelta en ese libro. Ahora, esta derecha hoy, qué paradójico, o sea, gracias al estallido, a esa derecha que estaba invisibilizada, una derecha más reflexiva, más conectada con la sociedad, con la comunidad, buscando un horizonte de sentido,
comienza a derivar hacia la posibilidad de una nueva derecha, todavía muy incipiente, ¿no? Tú dices en una columna que las categorías noventeras dan paso a la cohesión e integración social como narrativa y a la experiencia alemana como horizonte. Empieza a aparecer la economía de mercado, pero versión alemana, como horizonte de esta posible nueva derecha que todavía se ve muy incipiente. Uno podría pensar en el discurso socialdemócrata de Lavín, en la mirada de un desborde. A ver, hay una esperanza realmente de que encarne políticamente esto, todavía es muy precoz y muy precario, por decirlo así, esta deriva. Sí, estos procesos son muy de largo aliento, digamos. Una de nuestras convicciones en el IES es que aquí hay que trabajar muy a largo plazo, que muchos de los frutos de la reflexión llegan, pero llegan después de un tiempo considerable. Y en esa línea, con ese antecedente, digamos, yo respondería tu pregunta en dos planos. O sea, en lo inmediato, creo que los actores políticos que hoy día están en la primera línea de la derecha han tomado, digamos, una creciente conciencia de que hay que buscar un horizonte distinto, pero aún no es muy claro qué es lo que significa eso en sus propuestas. Pero creo que hay un cambio discursivo que ya es un buen indicio. O sea, uno mira a Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Evelyn Matei, Sichel, a uno le puede gustar más o menos tal o cual candidato, pero ellos son los que están instalados hoy día como precandidatos presidenciales, y lo que todos tienen en común es que están buscando algo distinto en el terreno socioeconómico. Entonces yo creo que ahí hay una promesa de una renovación, pero yo diría, y esto es lo segundo que quería agregar, que los frutos más interesantes de esta reflexión, de estas ideas renovadas de lo que sería una posición de derecha en Chile, se van a ver más adelante de la mano de liderazgos que hoy día no alcanza todavía a conocer los medios de comunicación. Pienso, por ejemplo, en la enorme cantidad, que es un tema que los medios no han recogido todavía, la enorme cantidad de candidatos jóvenes que van a la convención constitucional. Hay muchos candidatos del mundo de centro derecha, sub 40, incluso sub 35, que está apareciendo. Yo creo que ellos tienen más conciencia de los problemas que venimos conversando hasta ahora, y los hay en todos los partidos, digamos. Hay gente que dirigió centros de estudio, va como candidato a la convención constitucional Alejandro Fernández, que dirigió el IES hace algunos años atrás. También va Ricardo Neumann, que dirigió la FPP, pero tiene una propuesta, me parece a mí, un poco distinta a lo que generalmente se asocia a ese mundo. Va Magdalena Ortega, muy joven, que viene del mundo de Idea País. Yo creo que esos candidatos jóvenes hoy día tienen una mayor claridad de lo que estamos conversando aquí, y lo que está haciendo el mundo político de primera línea es simplemente recibir y comprender de que se requiere algo distinto, pero todavía no saben muy bien lo que es. Esos son como los brotes verdes, ¿no? Brotes verdes tremendamente esperanzadores, porque si algo le pasó a la Concertación, que efectivamente tuvo un proyecto para el país, tuvo una narrativa, tuvo una integración social en su narrativa, sin embargo, da la impresión, bueno, lo dice Mansuy y nos fuimos quedando en silencio, que de alguna manera esa concertación se fracturó generacionalmente, es decir, no le dio paso, no le dio tiraje a las nuevas generaciones se pasaron a la otra orilla y encontró a los hijos o a los nietos ahí en el Frente Amplio tratando de destruirlo, ¿no? Y en ese sentido estos brotes verdes aseguran una continuidad no traumática, por decirlo así, de generación a generación. O sea, digamos que yo diría que hay una verdadera oportunidad constituyente, una promesa de reconstitución política de la mano de estos nuevos liderazgos, pero yo diría que incluso los actores políticos de primera línea de derecha todavía no lo ven, salvo alguna excepción. O sea, yo creo que no son conscientes de que la mejor noticia para la derecha sería que a muchos de estos muchachos, a los que yo te mencionaba, a Ruggiero Cozzi, que va por la Quinta Costa o Cordillera, pero va en la quinta región, digamos, como convencional. Hay un proyecto municipal muy interesante, un muchacho, Juan Carlos Jasmuri, que se fue a vivir con un grupo de amigos para ser candidato a alcalde. En todos esos nombres que están dando vuelta, gente que viene del mundo académico también, yo creo que hay una oportunidad de renovación política que es muy valiosa por lo que tú dices, porque la única manera de que las ideas y los diagnósticos en la política se instalen, los diagnósticos nuevos se instalen, es que se encarnen también en nuevas personas a las cuales hay que darle espacio. Yo creo que hay muchas candidaturas que son una muy buena noticia en ese plano, desde el punto de vista de la centro derecha, pero el gran desafío va a ser primero que ellos muestren buen desempeño electoral, digamos, aquí hay que ser un buen candidato también en ese plano, y después que los partidos se den cuenta que ahí hay realmente
una chance de renovación y a la cual hay que darle espacio, y a los partidos también eso les cuesta, digamos. O sea, no es fácil. También algunos de estos muchachos quedaron fuera de las listas. Bueno, yo creo que ahí hay un fenómeno en curso, en germen, que puede ser una muy buena noticia hacia el futuro, justamente por los motivos que tú dices, para evitar los problemas que le ocurrieron en ese plano a la exconcertación. Para no irse quedando en silencio. Claudio, vamos a ir a una pausa, a una breve pausa aquí en Desde el Jardín. Estoy con Claudio Alvarado, director del IES. Recordarles que nos auspicia Conservatorio de Música Universidad Mayor, porque inspirar a través de la música es posible. Postula hoy al Conservatorio de Música de Universidad Mayor y conviértete en un músico de nivel superior, etapa superior, adscrita a gratuidad. Inscríbete online en conservatorio.umayor.cl. Audiciones hasta el 8 de enero, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Y Fundación Irarrázaval celebra sus 100 años celebrando a los profesores de Chile. Todos los lunes a las 7:30 aquí en el Jardín, cruzamos al patio de la escuela y conversamos con profesores de Chile de todo el país. Es importante escuchar a los profesores, sus anhelos, sus frustraciones, sus proyectos. Eso venimos haciendo ya hace más de 7 semanas, acompañados de Fundación Irarrázaval. Estoy con Claudio Alvarado en esta interesantísima conversación de política, pero política con P mayúscula. Vamos a hablar del sentido verdadero de la política. Vamos a hablar también de este título tan sugerente de tu libro, Primera Persona Singular, Reflexiones sobre el Individualismo. También vamos a hablar de este extraordinario libro que estoy terminando de leer y cuyo lanzamiento es la próxima semana, en el cual participaré. Me siento muy honrado de haber sido invitado a ello. 1943, la crisis del humanismo cristiano, de Alan Jacobs. ¿El lanzamiento qué día es exactamente para el que quiera participar, Claudio? El lanzamiento es el próximo miércoles 20 de enero a las 18 horas. Vamos a estar ahí por el canal de YouTube del IES, también por Zoom, todas las plataformas disponibles para seguir el lanzamiento, en el que va a participar Cristian Barken y también Braulio Fernández en una moderación de Catalina Siles. Y ahí Claudio nos va a decir por qué este libro también puede ser un libro iluminador para nuestra propia crisis y nuestro propio momento, no solamente la crisis de Chile, sino la crisis institucional de la democracia en el mundo, la crisis de la globalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a una breve pausa, Claudio, y regresamos en esta conversación desde el Jardín. Inspirar a través de la música es posible. Postula al Conservatorio de Música de Universidad Mayor y conviértete en un músico de nivel superior con preparación de alta calidad. Etapa superior adscrita a gratuidad. Inspírate e inscríbete en nuestras audiciones online que se realizarán hasta el 8 de enero 2021. Descubre más en conservatorio.umayor.cl. Más información a admisionconservatorio@umayor.cl. Conservatorio de Música de Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Admisión 2021. Porque una atención a tiempo puede hacer la diferencia. Hoy es momento de retomar tu tratamiento o cirugía en Red Salud, con las mejores opciones de pago. Hasta 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito bancarias. Averigua si tu tarjeta está adherida a esta campaña en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Las cuotas sin interés informadas son válidas hasta el 31 del 12 de 2020 y solo para pagos presenciales en Red Salud. CAE varía según banco emisor. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Condiciones y restricciones en www.redsalud.cl. Seguimos conversando desde el Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Y Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Estamos en el Jardín, desde el Jardín, estoy conversando, haciendo un paseo peripatético por el Jardín, como lo hacían los aristotélicos, o también paseando por el Jardín de Epicuro, ¿no? Podríamos hablar de eso también. Epicuro también tenía un jardín. Hay que cultivar el propio jardín, decía Voltaire en tiempos de crisis. Estoy conversando con Claudio Alvarado. Claudio Alvarado forma parte de una generación, yo diría muy potente, que está haciendo un aporte intelectual tremendamente relevante, tremendamente significativo, que se agradece mucho en un país que se ha vuelto farandulesco, liviano, superficial, y que no sabe reemplazar, digamos, que pasa rápidamente el silencio al grito, sin pasar por el logos mediante, sin pasar por la reflexión,
que es tan importante en el debate político, ya lo sabemos, cuando el pensar se retira, sabemos perfectamente qué es lo que ocurre en la civilización. Hay un último tema, quizás de política más partidista, pero me gustaría ver tu análisis. Hoy día, no sé si alcanzaste a leer una columna de Carlos Peña, justamente en que se mete en el debate de la derecha, a partir de las afirmaciones de la precandidata Evelyn Matei sobre el candidato Sichel. Sí, perfecto. Afirmaciones bastante fuertes en que afirma que Sichel es un candidato de los empresarios. Y Carlos Peña desarrolla una reflexión interesantísima, en el fondo un representante de los poderes fácticos, ¿no? Y lo que plantea ahí es la pregunta de si existe efectivamente, digamos, el error de la derecha de volver a repetir la idea de buscar un candidato que sea representante de los poderes fácticos y por lo tanto de un derecho, de una realidad de facto que estaría por sobre el derecho formal o de jure, dice Carlos Peña, ¿no? Que privilegie a los independientes, entre comillas, y que desprecie nuevamente a los partidos, es decir, la política. A ver, ¿qué te parece primero las afirmaciones de Evelyn Matei, esta mirada de Peña? ¿Cómo analizas tú este escenario? Lo primero que yo diría, por motivos de honestidad intelectual, digamos, que yo conozco a Sebastián Sichel y si bien tengo algunas diferencias con él en temas importantes, tengo una buena opinión de él y hasta lo que lo conozco no me da la impresión de que responda a ese perfil descrito por Evelyn Matei. Ahora, dicho eso, me parece a mí que, tal como dijo Mario Desbordes, aquí no hay una falta de respeto personal ni algo que sea simplemente descartable, sino que hay una crítica política que Sebastián Sichel tendrá que ser capaz de responder en serio, y el motivo de tomarse en serio la crítica es justamente el que de manera muy adecuada, muy razonable, me parece, desarrolla Carlos Peña en la columna que tú señalas, Cristiano. O sea, la derecha, por su historial de las últimas décadas, tiene una especial obligación en marcar distancia con los denominados poderes fácticos, y entonces yo tomaría lo de Evelyn Matei como una prevención de la cual Sichel tendrá que hacerse cargo, y de la cual la derecha en general debiera estar muy preocupada. Pero esto es muy importante, no solo por los motivos obvios, no solo por lo relevante que es que la política se desarrolle de manera proba, transparente, y no sea controlada por intereses espurios, sino además por el propio beneficio de la derecha. O sea, a la derecha le ha jugado muy en contra la imagen de a veces ganada con toda justicia, de estar defendiendo intereses y no promoviendo sus ideas de país. Entonces, la principal interesada, me parece a mí, en abordar de una manera correcta este tema es la propia derecha. Y por eso yo también destaco la columna de Peña, creo que pone un punto muy significativo sobre la mesa, y que será el propio Sichel quien tendrá que demostrar con hechos y no con palabras, como se dice, de que la acusación, la crítica política de Matei es injustificada. Hasta donde lo que yo lo conozco, no me parece que sea eso, pero bueno, está en campaña, así es la política, y cuando aparecen estas críticas, estas objeciones, son los propios candidatos quienes tienen que salir adelante de buena manera. Lo que quiero decir en suma es que no creo que baste simplemente victimizarse. Aquí hay que tomarse en serio el pensamiento por el historial de la derecha y además por alguno de los miembros que forman parte del entorno de Sichel, y tendrá que demostrar que no es así. Pero creo que el punto es muy importante. Claudio, hablamos de derecha, izquierda. Corre el riesgo, por supuesto, de que la palabra termine siendo una Flatunbocking, una palabra vacía. ¿Qué es finalmente ser de derecha hoy día? Perdona que te tire esta pregunta tan amplia, pero es importante decirlo porque, a ver, habemos una parte importante de la ciudadanía, yo por lo menos que vengo más de la izquierda, que hoy día nos sentimos huérfanos políticamente. Uno podría decir, yo hoy día me siento extremista de centro, como dice José Rodríguez Elizondo, un ex izquierdista que hizo todo un recorrido, un extremista de centro, se definió, que me gustó mucho esa definición. Pero hoy día el centro está pulverizado, desapareció, digamos, fue absorbido por la centro izquierda. Bueno, la derecha tiene la oportunidad tal vez de darle un relato a ese electorado de centro, pero ¿qué es la derecha? Porque la palabra derecha, además en Chile, en el mundo de la izquierda está cargada, pero así, cargada negativamente, casi demoníacamente, ¿no? Él es de derecha. Bueno, lo menos que se dice cuando no se dice que es facho. Pero ¿qué es ser de derecha para ti, Claudio? Es una gran pregunta y yo efectivamente no tengo todas las herramientas para responderla, porque estamos hablando de un dilema de muy larga data, pero yo me atrevería a decir, y este es el motivo por el que alguien como yo, siendo muy crítico de la derecha de las últimas décadas, de todos modos, me ubico más bien en ese sector. Yo diría que
que la derecha, y aquí estoy siguiendo una idea que no es mía, ¿cierto? Es un intelectual norteamericano de Yuval Levin, la derecha puede ser entendida a partir del debate que se produjo en su minuto entre Thomas Paine y Edmund Burke. Lo que dice Yuval Levin es, mire, aquí hay cierta parte del espectro político que favorece más bien la transmisión cultural, la transmisión de una herencia. Eso no quiere decir que niegue las libertades personales, digamos, pero sí de que hay una especial deferencia al pasado, una especial deferencia a qué es lo que ha de cultivar y transmitir las generaciones precedentes. Y en cambio, hay otra parte del espectro político que no tiene por qué negar necesariamente la importancia de esa transmisión cultural, de esa herencia, pero que va a poner un mayor énfasis en la emancipación, ya sea una emancipación económica o una emancipación cultural. Y desde ese ángulo, es de donde yo me siento más bien de derecha, con los matices que habría que hacer en Chile y con la historia de las últimas décadas, es porque al final del día hay quienes miramos con mucho escepticismo la antropología de la emancipación, la idea de que debemos necesariamente destrabar todas y cada una de las ataduras culturales que tenemos, justamente porque hay quienes vemos en esa realidad, en esos vínculos, no solamente ataduras, sino que una oportunidad de despliegue humano. Yo sé que la respuesta es más bien teórica, pero es lo que yo encuentro para decir, mire, en este panorama tan difícil, este panorama tan ingrato, el que uno tiene muchas críticas, bueno, al final del día igual tengo un elemento para ubicarme aquí. En mi caso sería esa la respuesta. Lo encuentro súper interesante y me mueve el tablero, en el buen sentido de la palabra, y digo, chuta, a lo mejor soy de derecha y yo creía que ser de izquierda, porque me siento reflejado en tus palabras. O sea, a ver, a mí me parece que lo que se ha instalado al revés en el estado anímico, en el país, tal vez en el mundo, no sé, es la idea de que hay que refundarlo todo, hay que crear todo a partir de cero, hay que quemar el pasado, quemar estatuas, quemar la historia. Bueno, y ahí de alguna manera hay una falta de gratitud con el pasado, es una cuestión bien profunda, la pérdida de la gratitud, que yo creo que es una actitud fundamental en la vida, fundamental también en el tejido de la cultura, en la creación de la cultura y la civilización. La gratitud a los antepasados, la gratitud a las cosas que hemos recibido con sus defectos, etcétera. ¿No te parece a ti que la pérdida de gratitud es uno de los síntomas? Esa afección, ese sentir que se parte todo de nuevo desde ahora, etcétera, 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 es uno de los síntomas de estos tiempos. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí tenemos un problema grave, un problema que además está vinculado justamente al tipo de individualismo progresista del cual comentábamos antes de la pausa, y es que se instala la idea de que como tenemos ciertos problemas hoy en día, todo lo previo fue malo, tenemos que refundarlo todo, como tú decías, no hay nada que aprender del pasado. En esto obviamente también influyen desde el punto de vista intelectual ciertas categorías postmodernas que oraban justamente la sensación de gratitud y agradecimiento con lo que son las herencias culturales que nos precedieron, y que además tiene todo esto implicancias políticas, porque es muy interesante lo que tú dices. O sea, efectivamente, personas que en Chile se han considerado más bien de centro izquierda, ante los afanes refundacionales, bien podrían encontrar, me parece a mí, una oportunidad, aunque sea a regañadientes por su biografía, una oportunidad en una centro derecha que fuera más reformista, pero que no fuera refundacional, que tuviera un tratamiento socioeconómico distinto. O sea, yo también veo ese fenómeno que tú decías, medio broma, medio en serio. Y también me parece a mí que si uno toma este parámetro como divisoria de agua, se entiende por qué las personas pueden cambiar de posición a lo largo de su vida, digamos. O sea, hay personas que hoy día, culturalmente, digamos, podrían considerarse más bien de centro o centro-derecha, y que en el pasado fueron de izquierda simplemente porque se opusieron a una revolución, en este caso la revolución de Pinochet, digamos. Fue la oposición a Pinochet lo que a muchos los llevó muy comprensiblemente a estar en la centroizquierda, pero que hoy día, cuando la refundación parece ser más bien de otra índole, no encuentran su domicilio en la izquierda que ha abrazado esos ideales refundacionales. Y esto no es invento mío, nuevamente. Yo para cumplir lo que estoy diciendo, también soy muy agradecido de las herencias previas. Esta idea yo la tomo de Gonzalo Vial. Gonzalo Vial decía, al final del día, alguien de derecha es alguien que mira con recelo las revoluciones. Y bueno, yo reconozco con un cierto escepticismo, que bueno, a veces también es un rasgo del pensamiento liberal, un cierto escepticismo ante el delirio jacobino, ante exactamente. Un poco eso. Ahora,
me gustaría que conversáramos de este libro tuyo, de Primera Persona Singular, Reflexiones sobre el Individualismo, un libro del año 2018, interesante, justo antes, un año antes del estallido. A ver, ¿cuál es la idea fuerza que está detrás de ese libro? Y hablemos un poco del individualismo en la sociedad chilena, el efecto que ha tenido en nuestro modo de vida, también nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, y cuánto eso tiene que ver con la crisis que hemos vivido en estos últimos 2 años. Sí, por supuesto. Primera Persona Singular es un libro colectivo editado por el IES, que a mí me tocó efectivamente editar, como tú sugieres, que fui el editor, pero que es un trabajo que no es solo mío, es un trabajo en el cual me acompañaron escribiendo capítulos de ese texto Daniel Manzul, Pablo Ortúzar, Josefina Arao, Gabriela Caviedes, Catalina Siles, y lo que nosotros buscamos hacer es interrogar las categorías individuales y analizar críticamente, digamos, las categorías individualistas que se han instalado en el país, y nosotros efectivamente vemos una conexión con parte del estallido social. Hay quienes decían que el denominado estallido había que leerlo en clave comunitaria, que hay algo así como un anhelo de un tejido social perdido, y a mí me habría encantado que el estallido social fuera eso, pero yo, siendo honesto intelectualmente, yo observé otra cosa, digo. Lo que yo observé en el estallido fue, sin perjuicio de muchas demandas legítimas y sin perjuicio de muchas críticas pertinentes a lo que era la política chilena y las deudas pendientes en materia socioeconómica, lo que predominaba en el estallido, digo, era, por un lado, en un sector no menor de la izquierda, una condescendencia con la violencia, que no puede ser más individualista, porque además con la violencia los más afectados son los más débiles, y por otro lado, incluso en la dimensión pacífica de la protesta, lo que yo observé fue que no habían voceros, no había orgánica, no había petitorio, que cada quien podía ir y clavar su propia bandera, y entonces yo lamentablemente, ahí me hubiera encantado ver más comunidad en el estallido, pero lo que yo vi, siendo sincero, es más bien con el estallido, y lo que debiéramos hacer, creo yo, es, si es que queremos evitar los problemas que ha vivido Chile, bueno, analizar críticamente ese tipo de individualismo y sus consecuencias. Que, insisto, no quiere decir negar la pertinencia de las libertades personales, pero sí significa mirar con mucho recelo este paradigma de la soberanía limitada, de la soberanía ilimitada, digo, del individuo como criterio de la construcción social que lamentablemente se ha ido tomando tanto a la derecha como a la izquierda. Ahí hay una idea importante, la idea de la soberanía ilimitada del individuo. A ver, demos algunos ejemplos, algunas esferas donde eso se ha manifestado en el debate. En varios debates importantes en el país aparece y se juega una concepción de un sujeto u otro, digamos. Quienes ponen un énfasis en ese sujeto autónomo, sí, como una conquista civilizatoria, el progreso, y otros que ponen decir, no, el sujeto no está aislado, tiene relación con los otros, etcétera. Incluso hasta el cuerpo se privatiza el cuerpo, ¿no? Así como se privatizó. Yo pensaba lo que tú estabas diciendo, tú tienes razón. Yo escribí una columna después de a mí también me golpeó fuerte. Qué curioso, mira, siendo yo de izquierda, habiendo sido militante de izquierda, habiendo participado en movilizaciones en la década del 80, la sensación que tuve con el estallido social era que era otro tipo de multitud la que se movía ahí. No era colectiva, yo cuando chico tengo recuerdo incluso de las marchas de Allende, ¿no? Marchas de pueblo, con las banderas, y tuve la sensación, y en el decurso de las cosas, de que de verdad era como que el sujeto neoliberal había bajado a la calle. Era un sujeto que había sido impactado internamente y ya era neoliberal. Neoliberal es privatizar el espacio público, neoliberal es decir, esto es mío, yo lo quemo, lo destruyo porque yo lo decido, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, que tengo el mismo diagnóstico que tú, y esto, bueno, también lo ha dicho gente de distintas sensibilidades. Elías también lo ha dicho Pablo Ortúzar, pero en alguna columna Pedro Well reconocía a regañadientes que algo de esto había en el estallido social. Yo tengo el mismo diagnóstico, y voy a los ejemplos concretos que tú pedías, Cristian. Voy a poner 3 ejemplos. Primero, me parece a mí que en un debate que yo reconozco que es muy difícil, como el debate sobre aborto, hay personas que argumentan de modo estrictamente individualista. Yo entiendo que es difícil, yo soy crítico del aborto, pero entiendo que es difícil,
pero creo que hay justificaciones del aborto que en cualquier caso son muy malas y que la izquierda debería mirar con recelo. O sea, cuando se dice yo tengo derecho a abortar porque soy dueña de mi cuerpo, yo digo, chuta, aquí estamos en presencia de una neoliberal manchesteriana, digamos. Y eso yo creo que hay un ejemplo muy claro de cómo ha penetrado esas categorías en cierto tipo de debate. Un segundo ejemplo, para poner un ejemplo de otra índole, es cuando ciertas personas desde una derecha más libertaria miran con recelo cualquier tipo de protección social, invocando simplemente el consentimiento individual. No, pero es que mire, esa persona trabaja como acordó, están pactadas las condiciones. Era preguntarse si es que esa persona está realmente en grados de libertad que le permitan mirarla de ese modo. Lo que usualmente ocurre es que ahí se menosprecia la enorme debilidad y fragilidad que tienen muchas personas y que aceptan esas pegas porque no tienen esas condiciones de trabajo, porque no tienen ninguna otra alternativa para comer, pero que no puede ser simplemente juzgado desde el punto de vista del consentimiento individual. Y un último ejemplo que quería poner, quizás más reciente y más polémico, es que yo creo que tanto izquierda como buena parte de la derecha pisaron el palito de la soberanía absoluta y limitada del individuo en materia de los fondos de pensiones. O sea, a mí me parece que una cosa es entender, comprender por qué la ciudadanía miró esto con buenos ojos, pero el punto de vista de lo que significó esa política, o sea, decir que vamos a financiar la solución momentánea a la crisis económica con los propios fondos de pensiones del futuro y que además van a dejar a quienes menos tienen sin previsión, la verdad es que me parece muy individualista y creo que la izquierda ahí cometió un error grave, también cierta derecha, porque no fueron capaces de mirar el problema como correspondía. Entonces la verdad es que este paradigma sí ha penetrado mucho y creo que hay distintas manifestaciones como las que señalan. Y en el debate y en la eutanasia, ¿se podría ver eso también? Tú también escribiste tres columnas sobre el tema. Sí, efectivamente, yo soy muy crítico con la eutanasia, haciendo una distinción previa que es importante, que es importante porque este es un debate que, como todo debate difícil, también a veces se presta para malos entendidos. Y es que quienes rechazamos la eutanasia, o al menos quienes lo hacemos desde cierto punto de vista que busca ser más riguroso, también rechazamos el ensañamiento terapéutico. O sea, no se trata de prolongar artificialmente la vida a cualquier costo en ningún caso. De lo que se trata, y esta es nuestra crítica, es de, entender de que toda vida humana es valiosa por el solo hecho de ser tal y de que no hay derecho, no es justo terminar anticipadamente una vida de manera activa, directa, interviniendo por parte de terceros. Ahí lo que hay, me parece a mí, es poner en una situación es afectar, es dañar, poner en una situación muy delicada a los más vulnerables de la sociedad. Porque ¿qué es lo que va a pasar con la eutanasia si se legaliza como derecho? Bueno, que después el anciano que está enfermo, pero que todavía tiene posibilidades de vivir, que no está en condiciones de ensañamiento terapéutico, va a tener que justificar por qué decide seguir viviendo y por qué no toma la alternativa más fácil. Yo creo que poner en esa situación a nuestro anciano, a nuestro enfermo, es brutalmente individualista y que la solución más de índole digámoslo así, solidaria, comunitaria, preocupada por los más débiles, es darle una prioridad política y económica a los cuidados paliativos. Ahora eso requiere eso requiere muchos recursos que no sé si estarán disponibles y ahí alguien va a tener que meter la mano al bolsillo porque para poder lograr eso que tú dices, digamos, que suena muy bien, pero puede sonar muy utópico en la realidad, ¿o no? Hay que invertir claro, recursos. El punto es muy importante, porque ese es el gran desafío, creo yo, de quienes buscamos promover en estos temas más sensibles una cultura de la vida, y es que tenemos que acompañar nuestra crítica a la eutanasia, no solo de las distinciones conceptuales como la que yo ofrecía respecto al ensañamiento terapéutico, sino que también acompañarlo de plata, así bien concreto, de prioridad política y de plata, que haga viable esta alternativa. Algo parecido ocurre con el aborto, digamos. O sea, no puede ser posible que nos acordemos solo del cuidado de los embarazos vulnerables cuando se discute este tipo de temas. Y ese es probablemente el gran desafío del mundo sanamente conservador, diría yo, si quiere ser consistente. Y ahí tenemos una pugna también, yo creo, con ciertos sectores más liberales que hay que dar con mucha fuerza si es que nos tomamos en serio lo que está en juego en estos temas. Claudio,
no podemos dejar de hablar, o por lo menos despertar el interés, porque lo vamos a conversar en profundidad en el lanzamiento, en el que yo también voy a participar. Recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas se lanza el libro 1943, La crisis del humanismo cristiano, de Alan Jacobs. Alan Jacobs es profesor de humanidades de la Universidad de Baylor, de Texas. Es un libro muy potente, muy interesante, la colección Vanguardia del IES. Va a participar Pablo Fernández. Se me olvida el nombre de la otra participante. Ayúdame, Claudio. Va a moderar Catalina Siles, que es investigadora del IES. Sí. Y va a moderar Catalina Siles. Me imagino que tú también vas a estar ahí en esa conversación. Sí, ahí daremos un saludo introductorio antes de la palabra a los protagonistas. Bueno, este libro, que de verdad que me lo he leído con tremendo interés, en el fondo lo que muestra es que hubo una playa de pensadores, del talante y del tamaño intelectual de la Simone Weil, la gigante, T.S. Eliot, el poeta Auden, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, Jacques Maritain, para qué decir, que fue tan importante para toda una generación. Es una playa de pensadores, de humanistas cristianos, que en el momento en que ya es inminente la derrota del nazismo, se hacen preguntas de fondo, o sea, porque la solución más fácil es decir, vamos a ganar la guerra, vamos a aplastar al enemigo, pero eso era invisibilizar las verdaderas preguntas y de alguna manera evadir el problema de fondo, que fue el que llevó a que surgiera el nazismo, que es una expresión más, es una forma de nihilismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos quieren comprender las causas últimas de esa crisis, que termina la guerra mundial, y buscar un nuevo, bases humanistas o con un trasfondo antropológico profundo, un trasfondo político y cultural nuevo, más sólido, frente a una modernidad secularizada y desencantada, que por algo ahí emergieron los fascismos, los nazismos, el comunismo soviético, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría ver por qué publicaron este libro, cuál es la relevancia y la actualidad que tú le ves a este texto hoy. Eso quería preguntarte, Claudio. Sí, perfecto. Efectivamente tenemos el lanzamiento de este libro, 1943, La crisis del humanismo cristiano. Originalmente, cuando nosotros decidimos traducir este libro, los procesos editoriales son lentos, digamos. Entonces, cuando decidimos traducir este libro, no teníamos a la vista lo que iba a pasar con el estallido, con la pandemia, pero sí sabíamos de procesos en curso relevantes como la crisis de la democracia liberal. Y nos parecía que era muy interesante poner sobre la mesa la reflexión de estos intelectuales cristianos que con algunos matices entre ellos coinciden en poner sobre la mesa la pregunta fundamental. Mire, la democracia no se basta a sí misma, si queremos que sea sólida, sustentada en el tiempo, no se basta a sí misma, no se basta con los puros procedimientos que conlleva, requiere otras bases antropológicas más potentes, la educación cumple un papel fundamental, y no solamente eso, sino que las artes y las humanidades son indispensables para formar en ese humanismo, y el humanismo cristiano que ellos promueven, que puede sustentar la cultura democrática. Pero claro, después vino el estallido, vino la pandemia, y ahí nos parece que el libro ya es derechamente vigente, sobre todo si uno piensa la pregunta por la reconstrucción. A los pocos meses de que se instalara la pandemia a nivel global, Angela Merkel decía que el mundo actual, nuestro mundo, va a tener que llevar adelante un esfuerzo de reconstrucción que solo es comparable con el periodo de posguerra. Y bueno, lo interesante de este libro es que Alan Jacobs va mostrando de la mano de las reflexiones de estos autores cómo la reconstrucción no pasa solamente por cuestiones de eficiencia o cuestiones técnicas. En palabras de ellos, muchas veces intentamos dar soluciones en términos de ingeniería a problemas que son esencialmente problemas de vida. Y yo creo que nuestro desafío actual tiene mucho que ver con eso, con entender que la técnica tiene que tener ciertos límites, con entender la relevancia del trabajo intelectual y cultural, y en fin, con todos esos fundamentos que hacen viable la vida democrática que hoy día está tan erosionada. Entonces, por todos esos factores, yo creo que el libro es muy vigente y nos puede ayudar a cuestionarnos algunas ideas que están establecidas y en suma a contribuir a que a la hora de pensar nuestra reconstrucción pongamos la variable intelectual y cultural en un sitial importante y no lo releguemos a segunda línea pensando que todo es cosa de técnica, aparatos, porque hay un impulso vital que se requiere para que la reconstrucción sea llevada adelante en plenitud y todo de modo parcial y además, digámoslo así, poco duradero en el tiempo.
Claro, porque la respuesta meramente técnica o la respuesta del experto, la respuesta de la economía puede terminar siendo una respuesta nihilista a una crisis nihilista. Es decir, todavía no salimos de ese nihilismo en el que estamos claramente inmersos. Y fíjate, Claudio, que me interesa mucho, por ejemplo, que aparezca el poeta Eliot. El poeta Eliot escribió La Tierra Baldía, que es un poema que da cuenta de la devastación de una cultura, de la desintegración, la fragmentación y el panorama desolador de una desertificación interior, por decirlo así. Hoy día se habla de la desertificación del cambio climático, pero esa desertificación del cambio climático es consecuencia de esa otra desertificación. O el poeta Oden, que me llamó mucho la atención en el libro cuando dice Hitler, citando a Jung, Hitler ya estaba dentro del inconsciente alemán antes de manifestarse externamente, pero no solo, dice, quedó corto Jung, no solo en el inconsciente alemán, dice Oden, o sea, Hitler estaba dentro de todos nosotros, así como uno podría decir hoy día Trump no está afuera, está dentro de nosotros también. Entonces, aquí entramos en otra profundidad en el análisis de una crisis. Exactamente, y por eso mismo es que la respuesta no puede ser puramente técnica. Hay una cita del libro que me voy a permitir leer, es breve, y que creo que resume muy bien el punto. Se dice en el libro de Jacobs, citando también a otro de estos autores, ¿cierto? La tecnología es buena como un medio para el espíritu humano y para fines humanos, pero la tecnocracia, es decir, la tecnología tan entendida y tan venerada que excluye cualquier sabiduría superior y cualquier otra comprensión que no sea la de los fenómenos calculables, no deja en la vida humana más que relaciones de fuerza o, en el mejor de los casos, de placer. Y termina necesariamente en una filosofía de dominación. Una sociedad tecnocrática no es sino, uno diría a la larga, una sociedad totalitaria. Creo que ahí está el núcleo del asunto. La tecnología Tremendo. Es buena, pero es un medio que tiene que estar acotado a su finalidad. No lo es todo. Habla de la sabiduría, me recordé otros versos de Eliot, mal traducidos, pero que dicen algo así como: ¿dónde quedó la sabiduría que se transformó en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que se degradó en información? O sea, entre la sabiduría y la información hay un abismo. Lo que necesitamos hoy día es sabiduría, tú lo has dicho, pensamiento, reflexión, y por eso uno agradece mucho, Claudio, ¿verdad? Y te felicito a ti, a todo el equipo de IES, por llevar un espesor a la reflexión política, por colocar a las humanidades nuevamente en el centro. Creo que ustedes están haciendo un aporte tremendo, de verdad, muy grande, un poco parecido a lo que hizo esta generación en la época de la guerra, la entreguerra y la posguerra. Bueno, eso que quería agradecerte, eso de verdad. Para mí ha sido una gran sorpresa encontrarme con el trabajo del IES y creo que para muchos, no solamente para mí. Muchas gracias, Claudio, por haber estado aquí esta tarde en mi jardín. No, yo agradezco, Cristian, agradezco tus palabras, agradezco la invitación. Yo creo que todavía nos falta mucho para estar a la altura de estos grandes hombres, pero sí es nuestra inspiración, efectivamente, hacer un trabajo que contribuya a mejorar el nivel del debate y al final a tener una mejor sociedad. Así que muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre estos temas y compartir algunas ideas relativas a nuestro trabajo. Así que eso, muchas gracias. Y nos encontramos el próximo miércoles entonces en el lanzamiento del libro 1943, La crisis del humanismo cristiano, de Alan Jacobs. Si nosotros nos despedimos, mañana abrimos nuevamente la verja en nuestro jardín. Recordarles que, porque inspirar a través de la música es posible, postula hoy al Conservatorio de Música de Universidad Mayor y conviértete en un músico de nivel superior. Etapa superior adscrita a gratuidad, inscríbete online en conservatorio.umayor.cl, audiciones hasta el 8 de enero. Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores y Fundación Irarrázaval nos acompaña en sus 100 años celebrando al profesor. Hasta mañana, muy buenas tardes. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de En sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl y Conservatorio de Música de Universidad Mayor. Inspirar a través de la música es